Muy buenas noches, mi nombre es la maestra Sherezada Yemisel Surizaday de León Abundis. En este momento voy a realizar el video correspondiente a la semana 2 de la materia Seminario de Profundización en Técnicas de Argumentación e Interpretación Jurídica, correspondiente al doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. De esta forma me gustaría comenzar esta presentación haciendo una breve síntesis de la lectura y los videos apreciados. En los mismos pudimos ver que los métodos interpretativos son herramientas fundamentales para formular enunciados para atribuir significados a la norma jurídica. La norma entendida como ese fragmento de legislación que regula la actividad humana dependiendo de la materia, el estado y las personas de las que se trate. Así debemos nosotros de recordar en todo momento que el derecho es vivo y que cambia constantemente. De ahí que se deba de hacer una interpretación de la norma conforme a las circunstancias de modo, tiempo, lugar donde la misma será aplicada. Ya que si bien es cierto, la norma debe de ser general y abstracta, no menos cierto es que según la materia en la que se interpretará, nos dará un resultado diverso de la materia o de la norma jurídica en particular. Así podemos nosotros tener en consideración que dentro de algunos bandos municipales en donde se expiden esta suerte de reglamentos respecto de los lugares donde se matan a los animales, los rastros, variarán mucho de un lugar a otro, siendo que ambos regulan la misma actividad comercial dentro de un territorio determinado. Así podemos ver que para la Ciudad de México, el reglamento que existe en la ciudad prohíbe en todos los casos el sacrificio de animales dentro de la Ciudad de México, más así en los municipios. En el caso de los municipios del estado de Guanajuato, se tiene prohibido el matar a los animales en espacios públicos. Sin embargo, los mercados sí tienen un espacio en particular reservado, que generalmente es en el estacionamiento, donde se realiza este tipo de sacrificios. Así nosotros podemos ver que la interpretación de la norma será diferente según el lugar. De la misma manera debemos nosotros de entender que estos métodos de interpretación dependerán de qué se trate. Así podemos nosotros corroborar con el autor que existen los métodos de interpretación lingüística, donde se refieren al significado de las palabras y las frases utilizadas en un texto legal. La interpretación sistémica dentro de un sistema de normas que regula una determinada actividad. Esto es un delito en particular que se encontrará regulado dentro de una ley general, pero no así dentro del Código Penal. Así podemos nosotros ver determinados delitos que se encuentran contenidos en la Ley General de Salud o bien en la Ley del Medio Ambiente, que prevén delitos, los sancionan, pero no se encuentran dentro del Código Penal, formando estos parte de este gran sistema jurídico de normas de carácter punitivo. Y finalmente nosotros también podemos atender a una interpretación funcional enfocada a la finalidad de la norma de la que estemos hablando. Así las cosas, también nosotros tenemos que recordar que conforme al video que hemos podido observar, la argumentación se trata de esta exposición de razones que realizan los operadores del derecho respecto de las circunstancias particulares del caso. Tal y como lo mencioné en la tarea 1, este tipo de videos de orden dogmático, de orden doctrinario y académico, que si bien son realizados por la Corte, también la gran mayoría de los participantes son académicos o funcionarios, quienes pareciera que denostan la capacidad argumentativa e interpretativa que tenemos los postulantes o los litigantes en el sentido lato. Esto es, ellos expresan que en la antigüedad no se tenía una correcta formación en la materia de interpretación jurídica, lo que da una argumentación deficiente
de los postulantes o de aquellos que postulamos el derecho. Consideración que me parece completamente falsa y bastante sobrada, porque somos nosotros los litigantes quienes, defendiendo el derecho ajeno o ayudándolos a ejercitar la acción dada por la ley, quienes formulamos este tipo de argumentos, quienes damos una interpretación a la ley, al caso en particular, dando así la oportunidad de que en las instancias superiores, incluso en la contradicción de tesis, se pudiera llegar a tener una nueva luz respecto del significado que debe darse en ese momento al derecho. Tal y como lo he mencionado, el derecho es vivo y cambia constantemente. No podemos nosotros olvidar que hasta antes de 2008 los menores debían de permanecer con sus madres hasta en tanto cumplieran 9 años. Por lo menos aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México existía un artículo del propio Código Civil que regulaba este aspecto. El mismo fue cambiado por la Suprema Corte de Justicia por una contradicción, se dejó de utilizar este criterio por una contradicción de tesis, en donde se especifica que no por ser mujeres se tendrá el derecho de retener la guardia y custodia respecto de los menores, ya que el juzgador deberá de atender a cada uno de los casos en particular para así determinar el interés superior del menor, privilegiando con esto el propio interés de los menores y no así el sentido clásico del cuidado materno que una mujer pudiera dar a sus hijos. Bueno, finalmente también me gustaría que nosotros nos enfocáramos en esta contradicción de tesis que se analizó con respecto de la argumentación y la interpretación de las leyes. A pesar de ser una contradicción de tesis, a mi gusto ya bastante atrasada, que además de todo considero que se queda sin materia a partir de la reforma en derechos humanos del artículo 1 constitucional, donde al reformar nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos se determina claramente que los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano constituyen, junto con la propia Constitución, la norma fundamental y máxima en el Estado mexicano. Pero en el caso en concreto y lo que nosotros estamos analizando, resulta muy interesante el recordar que las contradicciones de tesis que son analizadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación versan sobre cómo se interpreta una cierta ley, un cierto paradigma legal que no deviene forzosamente de circunstancias de hecho, circunstancias fácticas que sean parecidas. Así nosotros podemos ver que los criterios contendientes fueron, por una parte, el criterio dado en el primer circuito, donde nos dicen que los tratados internacionales se encuentran por encima de las leyes federales, pero por debajo de la Constitución. Y por su parte, los tribunales administrativos y del trabajo correspondientes al circuito del estado de Michoacán determinaron que en materia de derechos humanos, los tratados internacionales se encuentran en el mismo grado, en el mismo estado de la ley suprema, que sería nuestra Constitución. Dejando de esta forma esta contradicción de tesis, los juzgados, ahora todos los juzgadores que tienen la obligación de respetar y hacer respetar los derechos humanos en el ejercicio propio de sus funciones como un control de convencionalidad, deberán de determinar si las normas federales se encuentran por encima, por debajo o a la par de los tratados internacionales, o bien si los tratados internacionales que versan de derechos humanos encuentran o deben de encontrar una ponderación superior a las leyes federales. Esto es en todo momento respetando el principio pro hominae que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en el Estado mexicano se debe de respetar y de asegurar en todos los casos.
Así nosotros podemos ver que dentro de las consideraciones jurídicas realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al determinar esta controversia constitucional, ellos establecen de nueva cuenta este deber que tienen los juzgadores y las autoridades de realizar un control de convencionalidad. Este control de convencionalidad entendido como el ejercicio intelectual que deben de realizar las autoridades administrativas o jurisdiccionales al aplicar una ley, teniendo siempre en todo momento que deben de respetar los derechos humanos. Esto me parece fundamental, y aunque pareciera ser un ejercicio claro que en nuestro país no debiera de otorgar una situación compleja para los particulares, debemos de recordar de dónde vienen. Los derechos humanos entendidos como tal se hablan de generaciones, y estas generaciones tuvieron conquistas históricas a base de sangre y sacrificio de las personas. Nosotros alcanzamos la libertad o se perdió la esclavitud cuando se conquistó ese derecho humano. Nosotros tenemos derecho a un descanso, a una jornada de únicamente 8 horas y a un salario mínimo de cuando menos el establecido así por en este caso para nuestro país, la Comisión de Salarios Mínimos. Pero todos estos derechos fundamentales, derechos humanos, fueron conquistas que debemos nosotros de recordar que no están dadas. En este caso, este control de convencionalidad realizado por las autoridades sería parte de estas conquistas sociales que ahora tenemos, este derecho inalienable que tenemos no solo como ciudadanos, sino como individuos, de que se nos respeten nuestros derechos humanos, los cuales están vigentes en tanto el Estado mexicano se someta a este tratado. Ahora bien, también debemos de recordar que en nuestro caso muy particular, el Estado mexicano ha reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso de la Corte Penal Internacional y de otros organismos internacionales que dirimen estas controversias que existen entre particulares y estados e incluso entre estados, donde nosotros podemos ver en todos los casos que se debe de recordar el respeto irrestricto a los derechos humanos y esta obligación que tiene el Estado mexicano no solo de velar porque las personas los respeten o velar porque las autoridades no los violenten, sino que tienen que hacer todo lo que esté en sus manos para evitar y resarcir el daño que hayan causado los mismos. Así nosotros, si recordamos algunas materias anteriores, podemos traer a la mente el caso Rosendo Padilla, donde claramente la Corte Interamericana emite una resolución donde condena al Estado mexicano a resarcir el daño, en particular a la familia de Rosendo Padilla, pero también a comprometerse a dar capacitación y dar capacitación a sus funcionarios para evitar que este tipo de conflictos se sigan generando. Y por otra parte lo obliga a reconocer sus faltas y a ofrecer una disculpa pública como un medio de resarcimiento del daño, que si bien es cierto nada va a traer de regreso a esta persona, de la cual todavía no sabemos dónde, cómo o cuándo murió, pero sí tenemos la noción de que una persona que tiene desaparecida más de 35 años, claramente difícilmente se encontrará con vida. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver que el alcance de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va mucho más allá del decir si se cometió o no se cometió un ilícito, que en este caso resulta obvio. Hay una desaparición forzada de persona por parte del ejército mexicano. Pero ¿en dónde se escudan las autoridades de aquí, de nuestro país? En decir, pues no hay un cuerpo. Entonces, si como no tengo un cuerpo, pues no tengo un homicidio. Y como tú no sabes dónde estaba, ni quién se lo llevó, ni si estuvo detenido, yo no tengo registros, pasó el tiempo, ya no es de foro común, ahora es de foro federal, no es de foro federal, ahora es militar. Los militares dicen, yo no tengo a quién juzgar porque el general encargado murió, entonces pues vamos a darle carpetazo y pues no pasa nada, ¿no? Pareciera ser que en el gran orden de las cosas
la historia se niega a reconocer este sacrificio máximo que realizan nuestros luchadores de derechos humanos al entregar su vida por una causa justa, por defender los derechos de otras personas. Así las cosas, nosotros debemos de recordar, y para finalizar este video educativo, que la interpretación se trata del significado que nosotros vamos a encontrar de una norma dentro de un determinado sistema jurídico, ya sea como la norma en sí o bien ya sea de manera lingüística, atendiendo al uso y significado propio de cada una de las palabras que en ella se encuentran contenidos, que resulta realmente fundamental en derecho, porque el cambio de una coma, un conector o una disyuntiva, cambiar un i por un o, es un tema realmente fundamental, incluso en materias tan estrictas como lo podría ser el derecho fiscal, ¿no? Y de la misma forma, recordemos que argumentar es el arte de dar razones a alguien respecto de nuestra postura. Nosotros argumentamos defendiendo un punto y lo apoyamos en esta interpretación que damos a la ley respecto de su significado, la forma en que la misma habrá de aplicarse al caso concreto que estamos defendiendo. Esperando que usted se encuentre muy bien, profesor, y que el video no sea demasiado largo, quedo atenta de sus comentarios. Que pase una muy buena noche.